Shakerato, 4 shots de expreso, hielo y leche. Espectacular. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hombres de Guerra Podcast con Dinko Zambrano y Capalex. Estamos aquí para seguir conversando sobre esta necesidad del hombre de tener una hombría bíblica y de desarrollarse conforme al propósito y conforme al diseño que Dios hizo para él. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, es una gran necesidad. Se necesitan hombres de verdad en estos tiempos. En medio de todo el ataque que el concepto de masculinidad está recibiendo, de toda la distorsión, se necesita rescatar el concepto bíblico de masculinidad y que los hombres asuman su responsabilidad, cumplan su rol y realmente lleguen a ser el modelo que deben ser en esta generación. Así es, en los episodios pasados hemos hablado sobre diversas cosas, ya tenemos 4 episodios previos a este y hemos hablado de la necesidad del hombre de hacer gran daño, pero saber controlarlo para que sea virtuoso su comportamiento, su actuar en la vida. Claro. ¿Verdad? En realidad es la necesidad del hombre de tener la capacidad de hacer gran daño. Tener la capacidad de poder causar gran daño, pero no hacerlo, sino controlarlo. Sí, exactamente. Así es. Estamos hablando de hombría bíblica también y de roles que tiene el hombre en este mundo delante de Dios y delante de la sociedad, que uno de ellos es el hombre como proveedor. El hombre debe proveer para su familia, para las personas que están alrededor de él, y no solamente desde un aspecto material, económico, sino también desde lo espiritual, desde el afecto, un abrazo, el amor, la formación en valores, en virtudes, y también el hombre como guiador, que si quieren ver esos episodios pueden verlos, los episodios anteriores, episodio 3 y 4 de Hombres de Guerra. Si todavía no lo has visto, buenísimos. Ya es momento. Y hoy tenemos un boom para conversar, mucho para conversar creo yo, y es la necesidad del hombre de ser protector. Así es, el hombre como protector. Es un concepto, es una función. El concepto creo que es entendible, ¿no? Sí. Protejo a aquellos que dependen de mí o que son más débiles que yo o que sobre los cuales tengo una responsabilidad, que son tres aspectos diferentes. Protejo al débil, un niño, alguien, un anciano, a los que están bajo mi cuidado, mi familia. No significa necesariamente que mi esposa sea débil, pero definitivamente el hombre tiene una capacidad fisiológica, biológica, incluso neuronal, preparada para el combate, para ponerse en la brecha en el momento del peligro, ¿verdad? Entonces, sí, es una función el ser un protector, es una función asignada divinamente al hombre. ¿Por qué Dios pone en el hombre la función de ser protector? Bueno, hay que preguntarle a Dios cuando estemos ahí, ¿no? Pero nos hizo así. No es de que somos protectores, no es de que, claro, somos protectores porque fuimos evolucionando y entonces aquí estamos, ¿no? Después de millones de años de evolución, de cavernas y de ungas, ¿no? Entonces somos un resultado evolutivo, social y aquí es cultural, ya que estamos. No, es diseño divino. Siempre lo que menciona aquí lo veo en la palabra de Dios. Dios nos hizo así. ¿Por qué escogió al hombre y no a la mujer? ¿Por qué creó primero al hombre y después a la mujer? ¿Por qué asignó al hombre la responsabilidad del liderazgo? Sin embargo, Dios no exime o prohíbe de manera tajante un liderazgo femenino, dado el caso de que no haya hombres, dado el caso en que nadie responda y entonces la mujer se levanta y responde, pues lo hará. Pero, ¿por qué? Es Dios. Él nos diseñó así y asignó roles específicos para el hombre y para la mujer. Pero el rol de protección es para el hombre.
Es para el hombre. ¿Y cómo debe desarrollar el hombre ese rol de protección en su vida? Siempre volvemos al punto inicial, y es entendiendo su identidad, descubriendo, redescubriendo su identidad, y me refiero a la identidad divina, al carácter que Dios ha puesto intrínsecamente en el hombre. Y esto no solamente es un tema de religión o de Biblia, o sea, la psicología lo demuestra. La psicología, el hombre es mucho más, como decían, creo que es en el primer episodio de este podcast, es más, tiene una mayor tendencia a la aventura, a enfrentar el riesgo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en las empresas, cuando hacen juegos que requieren una cierta habilidad que involucra un poquito, digamos, de riesgo. Por ejemplo, a veces hay juegos creativos para desarrollar la interacción entre empleados de una empresa, entre un grupo humano, ¿verdad? Y por ejemplo, ponen a la persona, vi este ejemplo, ponen a la persona en un cubito, ¿no? Que se para en una especie de cajita, que tiene pues 30 centímetros, 40 centímetros de alto, y tiene que saltar por encima de tres cuadritos más hacia el cuadro número 4 o 5. La mayoría de las damas, de las chicas, dirían, ay, no, che, a ver, no sé si el hombre se para y salta. Y no digo que la mujer sea por eso cobarde o algo así. Su instinto es de preservación. Intrínsecamente en la mujer, a pesar de todas las influencias lamentables del feminismo de hoy en día, de que ser madre pues es un desperdicio de tu potencial como mujer, ¿no? Es un desperdicio de posibilidades y oportunidades y todo eso. En realidad la mujer lleva intrínseco en su ser el instinto materno de protección. Cuando ella se protege, está protegiendo subconscientemente a sus hijos o a los posibles hijos que pueda tener. Muchas veces, por ejemplo, uno puede notar reacciones muy interesantes que son subconscientes, que ni se nota casi a simple vista en una mujer cuando está en un momento tenso, especialmente si ya ha sido madre. Un momento tenso, un momento que puede involucrar un cierto riesgo emocional o incluso físico, ¿no? No evidente, pero algo que ahí la pone tensa y por alguna razón se siente en peligro. La mayoría de mujeres por alguna razón hacen esto, ¿no? Y se tapan el abdomen, porque por instinto saben que esta parte es la parte que más importancia y más delicadeza tiene que tener, porque ahí han llevado o van a llevar un bebé. Es interesante, o sea, alguien que cuando se toca un tema que es sensible y que involucra cierto peligro emocional o, como digo, incluso físico, las mujeres hacen. Y hay diferentes maneras, ¿no? Se ponen así, cogen el brazo así, están tapándose esta parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy interesante. Pero el hombre se tira, ¿no? El hombre salta el puente, el hombre salta los 4 cuadros, en fin, lo que sea. Entonces Dios nos hizo así. Nos hizo como protectores de guerra. ¿Me entiendes? Como sí, protectores de guerra. Entonces, esa es una responsabilidad de la que no podemos escapar. Y que en realidad, mientras más rápido la asumamos y entendamos que es nuestra responsabilidad y que no hay excusa que nos exima de esa responsabilidad, va a ser más fácil. No va a ser fácil, pero va a ser más fácil asumir esa responsabilidad y cumplirla. Ajá. Y entiéndase que de manera general, ¿verdad? Porque cada ser humano tiene personalidad diferente o un carácter diferente frente a las situaciones, ¿verdad? No todos los hombres son claro, naturalmente de tomar riesgo, sí, ¿verdad? Hay unos que son muy extrovertidos, otros que son más introvertidos, pero en escalas generales entendemos que la tendencia del hombre tiende más hacia el riesgo y la tendencia de la mujer tiende más hacia evitar el riesgo. Hacia evitar el riesgo, sí, o también he escuchado esto bastante, el hombre está más interesado en las cosas y la mujer está más interesada en las personas.
Sí, Por eso que para una chica, para una mujer es súper fácil ver a un niñito, a un perrito y demostrar cariño, sí, afecto, ¿verdad? Pero a un hombre le es más difícil, ¿no? O sí, sea, por ejemplo, varios hombres o varios de mis amigos hombres compartimos la opinión de que no todos los niños son bonitos. exacto. Y es una verdad, es una verdad. Hay muchos niños que solamente son bonitos ante una ceguera materna, ¿no? Sí. O femenina, o ante una ceguera femenina también. Porque la mayoría de mujeres con las que he conversado, muy pocas, han estado de acuerdo en ese punto. La mayoría de mujeres y las más cercanas a mi vida me han dicho, no, 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 todo niño es bonito, ¿verdad? Es que es interesante porque ellas, el hombre que ve ah, un pedacito de carne de 7, 8, 10 kilos, dependiendo del tiempo que tenga de nacido, ¿verdad? Con pelos que parecen porcoespín o que ojos así, entonces rosado y que de pronto no se hace la caca o qué sé yo, entonces, eh, vemos ese aspecto físico, la mujer va más allá, ¿no? Ve, se ríe, ay, qué lindo, me estás riendo, fíjate qué bonito. Ve la ternura, Sí, la ve la ternura. ternura. Así como se enternece por un bebito, se enternecen por un perrito, se enternecen por un gatito, se enternecen por un pajarito, ¿verdad? El hombre, pues, no, tenemos sí, no es que no seamos sensibles, tenemos Ajá, sensibilidad, pero por nuestra propia naturaleza, esa sensibilidad, esa emocionalidad, está puesta en un segundo, tercer, cuarto lugar, dependiendo del escenario. sí. Incluso en el momento donde el efecto de algo que puede estar pasando en nuestro entorno está afectando a seres amados. El hombre tiene que entrenarse porque está hecho para eso, para responder no en base a emociones, sino en base a principios y a funciones. Ajá. Que eso hoy se ha perdido. Hoy lo que están haciendo estas tendencias progres de hoy en día es hacer que el hombre exprese su lado femenino. No sé si lo has Sí, escuchado, sí, ¿no? sí, sí. Ponte en contacto con tu lado femenino. ¿Cuál es el femenino? No, es que la mujer es XX, tú eres XY, o sea que tienes una X, pues, ¿no? Entonces la mujer tiene dos X, tú tienes una, tienes tu lado femenino. No es eso. Y no quiero decir que esté mal tener un momento donde uno expresa o manifiesta sus emociones, pero jamás un hombre puede dejar que las emociones tomen el control. Jamás. Hay un reel muy gracioso y muy interesante que vi hace unos días. Son dos hombres teniendo una conversación en una especie de podcast, un set como de podcast también. Y uno le dice al otro, mi esposa me dijo que debo estar más en sintonía con mi lado femenino. Y el otro le dice, ajá. Entonces choqué el carro y me enojé con ella y no le hablé en todo el día. Hay una razón muy natural porque a los hombres nos hace tanto sentido esto y probablemente muchas mujeres se enojen al escuchar esto, ¿no? Porque, eh, y creo que es más al hecho de que entendemos y estamos no solamente de acuerdo, sino que encontramos sentido en que es necesario que hombre y mujer tengan roles diferentes, ¿verdad? Y este rol del hombre de proteger es muy importante, no solamente, mejor dicho, no tiene nada que ver con una lucha entre sexos, No, sino que tiene que ver con el orden de desarrollo de una sociedad. exacto. Es para un hijo muy importante tener un padre protector. Cuando no lo tenemos, hay muchos, no solamente traumas, sino consecuencias en el desarrollo del ser humano Y, que son fatales. y hay que entender cuando nosotros estamos hablando aquí, en este podcast, en este episodio de protector, no estamos hablando del engreidor, ¿no? Ajá, Del claro. que consiente en todo al hijito, del que le dice, quiero chocolate, quiero caramelo, quiero zapatillas, quiero esto, quiero lo otro, y quiero ir al cine, quiero jugar. No, al decir protector es que una de nuestras principales funciones es proteger a los que dependen de nosotros, y resalto a los que dependen de nosotros, protegerlos de ellos mismos. Hablando de nuestros hijos, por ejemplo. Uh-huh. Si hablo de mis hijos, mi responsabilidad es protegerlos de ellos mismos, empezando por enseñarles que hay cosas que ellos piensan que es divertido y es gracioso y puede ser chistoso y puede ser una gran aventura que pero puede causarles un gran daño. ¿Qué papá no ha tenido algún momento de preocupación o de estrés cuando ha visto a su hijo a punto de meter el dedo en el enchufe? Claro. ¿Verdad? Entonces,
Por eso es que uno va, por ejemplo, a tiendas de aparatos para la casa, encuentra las famosas tapitas para enchufes o los enchufes con tapa, ¿no? Entre otras razones, para proteger a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el niño puede ser divertido. No sé qué pasa en la mente de ese pedazo de carne, ¿no? Que está gateando por ahí y dice, ¿qué habrá en ese huequito, verdad? Y quiere meter el dedo. Entonces, si uno no lo protege de sí mismo, a ese niño, sabes que no, te hace daño, está mal, no. Se acerca a las escaleras, tienes que protegerlo. Hay muchas cosas que nuestros hijos necesitan aprender de nosotros, y la manera de nosotros enseñárselas, y la manera de nosotros de protegerlo de esas cosas, es diciéndoles no. Lo cual es una función que hoy prácticamente se pretende, y en muchos casos, especialmente en países europeos o en países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, es no decirle no, porque malogras su personalidad creativa. Deja que experimente. Estás loco. O sea, si mi hijo cree que es Superman, lo voy a dejar que se tire del techo de la casa porque estoy dejando que use su creatividad. No, pues. Entonces, la responsabilidad primaria del hombre como protector es proteger a aquellos que están bajo su cuidado, a aquellos que dependen de él, para empezar, de ellos mismos. El ejemplo en punto es proteger a nuestros hijos o los niños, ¿verdad? O sea, la curiosidad tiene que orientarse entonces. Claro, no se suprime, pero claro, se orienta. No es limitar, sino es orientar. Exacto, exactamente. Ajá. Sí. Está muy interesante. Y entonces, como protector, el hombre tiene que saber pelear. Todo en nuestro entorno, Capalex, todo en nuestro entorno es un ambiente de combate. Y no estoy diciendo esto a manera de estar estresado, durmiendo con el fusil al lado de la cama, como en mi época de militar, y era una época donde el terrorismo todavía estaba fresco y palpitante y latente en el Perú. Cuando había días donde estábamos en alerta máxima o como le quieran llamar, la consigna era atentos a la represión, atentos a la represión. Entonces, cuando salía una comitiva de oficiales o cadetes de la escuela a algún otro lugar porque tenían que cumplir con alguna comisión, habíamos algunos de nosotros asignados a brindar seguridad, ¿no? Y íbamos en las unidades móviles con arma de largo alcance o con algún otro tipo de arma, atentos a la represión. Íbamos a dormir con... Recuerdo que solamente ahí se nos permitía dormir, si no me equivoco, con buzo, porque siempre uno tenía que ponerse el pijama de reglamento para dormir, pero si era una época de guerra o de peligro, de ataque inminente, buzo y las botas fuera del closet. Uh-huh. Y el capotín. O sea, si es que era invierno, el capotín era una especie de saco grueso para el frío. Entonces, si sonaba la alarma, y medias. Inmediatamente, pum, las botas encima del capotín, porque dormíamos con una especie de vivirí o un polo, y cogías el fal y salías al lugar donde se te había asignado. Estábamos listos para defendernos de un ataque inminente. Entonces, cuando digo que en todo nuestro entorno como hombres, por eso este podcast se llama Hombres de Guerra, cuando digo que todo nuestro entorno como hombres tiene un ingrediente bélico, un ingrediente de combate, no digo que vivamos con la paranoia de dónde va a venir la bala y quién me va a robar y dónde va a venir el ataque, pero que debemos estar preparados. La razón de la que muchos hombres no excelen, no logran alcanzar la excelencia, no logran despegar del nivel de mediocridad donde están y se quedan en ese cómodo pero peligroso terreno del conformismo, ya, al menos, ¿no? El famoso al menos, uh-huh. Es porque no quieren o no entienden que son llamados a la guerra. La vida es un combate. Otros pueden decir, es un deporte, es una aventura, como quieras. Pero la única manera en que vamos a salir de esta vida es en un cajón. Sí. O sea, el reloj pasa. Hoy tienes 20, 25, 30, 50. Yo cumplo 53 ahora en una semana, más o menos. ¿Cómo voy a cumplir 53? Ok. Entonces, mi responsabilidad como hombre es librar la mejor batalla que pueda, con los recursos que tengo en mi vida. Recuerdas que hemos hablado hace
un análisis, una evaluación de tu entorno inmediato, empieza evaluándote tú mismo, capacidades y debilidades, etc. Entonces, y usando los recursos que Dios me da. Porque como hombres de fe estoy convencido que Dios, al hombre que ve que se pone en la línea de combate, que se pone en la brecha donde el muro, la muralla de su familia está resquebrajada, o de la sociedad, o de donde sea que él le toque desarrollarse y desenvolverse, estoy convencido que Dios, cuando ve un hombre así, provee más, abre más favor, y las ventanas del cielo se abren para fluir más en gracia, o en oportunidades, o en puertas abiertas para un hombre que decide ponerse en la brecha a favor de su generación. La función principal del productor es decir, ¿cómo puedo servir en mi generación? ¿Qué más puedo hacer? Yo no estoy satisfecho con donde estoy, cabales. Hace 2005, 18 años, ¿verdad? Hace 18 años que quedé en cero, nada. Y Dios me permitió levantarme. Y podría quizás recostarme cómodamente, tranquilo, con un ministerio que es respetado. Nunca faltan los haters. Y no me importa. No me importa. ¿Me escuchan? Si está viendo, no me importa. Con mucho amor. Entonces, no voy a perder mi tiempo tratando de convencer a otros que por qué no les gusta la forma en que yo predico y cómo hago y qué digo y cómo vivo. O sea, mientras mi vida ante los ojos de Dios, camine en la integridad que Él requiere de mí, tampoco somos perfectos, pero ok, o sea, aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿no? Sí. Siempre esa es una de las más grandes lecciones que veo entre todo lo que el Señor enseña en su vida en la tierra. Entonces, estoy acá. Me he preguntado esto en los últimos meses. ¿Ahora qué? Se abrió la puerta en Estados Unidos, una cosa sobrenatural. Me fui a una conferencia, tú sabes la historia, simplemente fue una conferencia en julio del 2021. Y las puertas se abrieron y surgió alguien que me ofreció un apartamento, alguien que me regala un carro. ¿Cuánto cuesta? Ah, tanto. ¿Tienes plata para comprarlo? No, ya yo lo pago. Cheque, toma. O sea, cosas así, ¿no? Que la gente puede mirar y decir, este está que usa la plata de acá, de allá. No. Ha sido el Señor tocando corazones, paso tras paso, pero pasos de valentía, pasos de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tremendo. Tenemos las visas requeridas para vivir en Estados Unidos, tenemos esto, tenemos lo otro, el ministerio acá, etcétera. Podría decir, ok, bueno, un poquito de relax, voy a tomar unas vacaciones en el Caribe, que tampoco no me interesa eso, pero no. Estoy convencido que yo estoy hecho para la guerra. Que si ya conquisté este Everest de levantarme de las cenizas, de ese tremendo golpe del 2005, y llegué a la cima, yo creo que es la primera. Viene otra, y viene otra, y viene otra. Y estoy listo para subir al siguiente nivel. Yo sigo avanzando. Yo sé que el Señor ya me dio el go, muévete, avanza. Ya sonó el disparo en la línea de partida. Ya pasé la primera, segunda, tercera vuelta, no sé. Si esta es una maratón de 24 kilómetros, 48 kilómetros, no lo sé. Lo que sé es que tengo que seguir corriendo la carrera de la fe. Así es. Tiene que trascender entonces la esfera de protección del hombre. Porque hace rato mencionaba justamente de que el primer entorno que el hombre debe proteger son las personas que dependen de él. Sí. Pero también nos contaba y mencionaba que no está conforme con donde está ahora, y que el hombre debe seguir poniéndose en la brecha a favor de la tierra, no solamente a favor de su familia, sino a favor de la tierra. Exactamente. Entonces, cuando uno, podríamos decir, se capacita para esa protección, su esfera de protección comienza a extenderse también. Sí, porque si solamente me ocupo de ser un protector para aquellos que son de mi entorno inmediato, vale decir mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Mis padres mayores de edad que ya no tienen quien cuide de ellos. Estoy ahí. Pero me desentiendo de esta sociedad y digo, bueno, que esta sociedad se vaya al tacho, ¿no? Que alguien le baje la palanca al inodoro de esta sociedad, porque no me importa, al menos mi casa y yo estamos bien.
Yo creo que estamos siendo negligentes, siendo irresponsables con la función que tenemos, con la responsabilidad que tenemos en esta generación, en la generación donde nos toca vivir. Es interesante notar las palabras, por ejemplo, del apóstol Pedro, que cuando habla de la vida de David, él dice, y ciertamente David, después de haber servido a su generación, murió y fue enterrado, ¿no?, con sus padres. Entonces, es muy interesante esa frase, después de haber servido a su generación. A lo largo de las páginas de la Biblia, a lo largo de las páginas de la historia, vemos hombres y mujeres también, pero ya que estamos hablando de la responsabilidad del hombre como protector, vemos hombres que sí se pusieron en la brecha y buscaron dar lo mejor de sí para servir a su generación. Otros buscaron dar lo mejor de sí, pero quizás con un interés un poco egocéntrico, ¿verdad? Para fama, para nombre, para reconocimiento personal. Y que tampoco está mal. Yo no digo que esté mal que alguien venga y aplaude y diga, reconozca y dé alguna especie de premio, ¿no? Y qué sé yo, está bien, los premios Nobel, bien por ellos, ¿verdad? Los atletas con las medallas olímpicas, bien por ellos, ¿verdad? Los científicos, en fin, la gente que destaca en la sociedad, bien por ellos. Pero ese no debe ser el motivo ulterior, sino servir a mi generación. Entonces cada hombre, como protector, entendiendo que está llamado a ser un protector, es responsable de ponerse frente al espejo de sí mismo, de ponerse frente a los ojos de Dios también, y decir de qué manera puedo yo, mi vida, lo que soy, lo que tengo, ser útil en esta generación. Y no, pues necesariamente tienes que volverte como los hermanos Wright, ¿no?, que lograron hacer que vuele su primer avión, creo que por 13 segundos, una cosa así, pero voló. Sí. ¿No? O volverte algún otro, pues, genio que desarrolló alguna cosa tremenda y descubrir la cura para una u otra cosa. Pero no tenemos idea de las vidas que impactamos cuando decidimos ser aquel elemento de influencia positiva en nuestro entorno. Obviamente empezando en casa y más allá de las paredes de casa, nuestro vecindario, nuestro barrio, en la iglesia donde uno va, en el trabajo donde uno labora, en el centro de estudio. Uno no tiene idea si aquel compañero sentado en ese salón de clase al lado de nosotros o ese compañero de trabajo que también comparte oficina con nosotros, no tenemos idea de qué manera nuestra vida puede impactar. Entonces tenemos esa responsabilidad. Eso es muy interesante para mí porque cuando converso muchas veces con la gente, tengo amigos, le decía al inicio, que son algunos muy extrovertidos, muy naturales para acercarse a alguien y hablar, o para pararse delante del público y decir, oye, mira esto y el otro, y dar un mensaje de esperanza, pero otros que no, que manejan una esfera un poco más pequeña, que no les es tan fácil ponerse delante de otras personas y decir, bueno, este es mi testimonio de vida, ¿no? Claro. Que no les gusta mucho la pantalla, que no les gusta mucho, me dicen ellos, figurar, ¿verdad? Pero es muy interesante porque me trajo a memoria, me gustan mucho los superhéroes, usted sabe. Sí. Y me trajo a memoria de que en cada historia de superhéroe, que son similares en estructura la mayoría, siempre hay alguien detrás que no tiene mucho protagonismo, pero que menciona la frase que queda para toda la vida, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O el doctor que le inyecta el suero a Capitán América y le dice, pase lo que pase mañana, sigue siendo quien eres. No un buen soldado, sino un gran hombre, ¿verdad? Y cuando este doctor muere, le señala a su corazón, como diciéndole, exacto, recuerda que esto es lo que importa. Nosotros podemos ser esos personajes. Sí. De repente no todo el mundo está llamado a ser Spider-Man, Capitán América, Iron Man, pero quizás sí el tío Ben, el doctor, estos personajes que no necesariamente están delante del telón, pero que con una pequeña palabra de esperanza para la vida de alguien pueden cambiar un destino grande. Claro. Es un efecto mariposa, creo yo, ¿no? Sí, en cierta manera es así. Pequeñas cosas que nosotros vamos sembrando en la vida de otras personas, en la esfera de la protección, en la esfera de la guía, sí, o en el aspecto de la provisión, cualquiera que sea la función del hombre, pero pequeñas cosas que vamos sembrando en la vida de otros,
creo que generan cambios importantes en ellos. Y hay ejemplos de eso en la historia, no solamente en las páginas de los superhéroes, ¿no? Y voy a salir de tu campo preferido de los superhéroes, vamos a ir a DC Comics, ¿no? Todo Batman tiene un Robin. No, se acabó. ¿Qué te pasa? Todo Batman tiene un Robin, Sí, ¿me sí, entiendes? sí. O sea, siempre hay alguien, no recuerdo, creo que es el Avispón Verde, tiene también un ayudante, o sea, siempre hay alguien que está cumpliendo la función de lo que en psicología se llama el síndrome. Bueno, en realidad no sería síndrome, pero es un tema con el que algunos luchan, el síndrome del segundo violín. El síndrome del segundo violín es de que los que tocan el segundo violín no son, obviamente, el primer violín, o sea, no son el que está ahí dándole el solo en el violín, que es dificilísimo ese aparatito, ¿verdad? Y están que sean ese, a lo Paganini, ¿no? Que eso ha sido uno de los violinistas, ha sido uno de los violinistas más tremendos de la historia, ¿no? Que cuentan de él. Una de sus historias es que se rompieron una cuerda, dos cuerdas del violín. Y creo que, la verdad que no verifiqué si es cierto, pero quedó con una cuerda, una cosa así, ¿ok? La cosa es que se revienta por lo menos una cuerda en un violín en un concierto. Y él, cuando ve que se revientan las cuerdas, se para, mira al público y dice, Paganini en una cuerda, una cosa así. Hizo una maravilla. Ok, ese es el primer violín, el que se lleva el espectáculo, el que recibe el spotlight, ¿verdad? En el escenario y toda la gente aplaude. Y atrás, entre las sombras, tienes un montón más. Es como el que dirige la orquesta. Ahí está el maestro, pero tienes un número de 20, 30 músicos con oboes, con trombones, con trompetas, con timbales, ¿verdad? O sea, como los que tocan el bajo, ¿no? Como lo que toca. O sea, la mayoría, el 85% de la gente cree que el bajo es una guitarra. No puede ser. No, que es una guitarra grande. No, Yo pensaba no, tus estadísticas tienen que estar mal. Acabas de ofenderme. Vamos a googlearlas y publicar. No puede ser, yo soy Cinco. bajista y llevo la honra de ser bajista y tú me dices que el 85% piensa que eso que toco con todo el fervor de mi ser es una guitarra. No, toco el bajo. Sí, Bueno, la guitarra por grande. No, se llama bajo. Guitarra grande. Bueno, por definición es una guitarra. En inglés incluso se le dice bass guitar. Bass guitar, Bass claro. guitar, no es una guitarra, pero claro, entiendo la referencia, pero lo que voy entonces, quería presentar este escenario muy interesante del segundo violín. Hay quienes tienen el problema que se llama en psicología el síndrome, en inglés le llaman the second fiddle syndrome, el síndrome del segundo violín, que es lo que están de relleno, ¿no? O se usa para referirse a aquellas personas que sienten que no valen porque pues no están ahí en el spotlight, no están tocando la primera guitarra, son la segunda guitarra, ¿no? Están tocando el violín principal, son el violín, entre otros 10 violines más que están en ese concierto, ¿no? No son la voz principal, son el coro, ¿no? Una cosa así. Entonces el síndrome del segundo violín hace que la persona, porque no está, ni es reconocido, ni tiene tantos miles o cientos de miles de seguidores como el otro, siente que no vale tanto. Pero como tú mencionaste hace un momento, la realidad es de que todos cumplimos una función importantísima y no tenemos idea de qué manera impactamos las vidas hasta que el tiempo pasa. Un ejemplo que viene a mi mente ahora es una historia real, es como Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, de una manera obviamente noble, ¿no? El príncipe, de una manera noble por cómo su vida ha impactado miles o millones de vidas. Cuenta la historia que cuando Spurgeon era pues un muchacho de 15 años más o menos, ese día hubo una nevada. Nieve cayó en grandes cantidades, pues en Europa los inviernos son así y a veces más crudos. Y él de alguna manera llega a refugiarse en esta pequeña iglesia, ¿no? Entra en esta pequeña iglesia, las razones no las recuerdo exactamente, pero él entra ahí, muchacho de 15 años, justamente por la nieve, la nevada que había ido, el pastor no pudo llegar. Los líderes principales no pudieron llegar, estamos hablando de hace pues un par de cientos de años, ¿no? Entonces no pudieron llegar y estaban reunidas como 10 o 15 personas. Entonces entre todos que se miraban los asistentes regulares de esa congregación, dijeron al hermano, que no recuerdo el nombre ahorita, dijeron, usted es el diácono, el único diácono que está acá, ¿no? Como decir, el único discípulo que tiene cierto liderazgo, predique, diga algo. El hombre no quería y bueno, finalmente sube pues al púlpito y predica una predica
creo que 20 minutos, una cosa así. Y cuando ve a este muchacho desgarbado, que era Charles Spurgeon, lo mira y le dice: joven, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Dios, pon tus ojos en Dios y serás salvo. De alguna manera sobrenatural. Y esto lo cuenta el mismo Spurgeon. Dice: yo sentí que eso era para mí, que lo que necesitaba en mi vida en ese momento era poner mis ojos en Dios. Y entregó su vida a Cristo ahí. Y se volvió, pues, el gran Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, porque alguien fue fiel en su función de segundo violín, ¿verdad? Entonces, sí, no tenemos idea cómo podemos impactar otras vidas en un determinado momento, pero lo que no podemos sacudirnos de encima es el hecho que tenemos la responsabilidad de influenciar en nuestra generación. Si no es a multitudes de cientos de miles o decenas de miles, quizás a 2, 3, 5, 10 vidas que puedan estar a nuestro alrededor. Y que por nuestra fidelidad en ser protectores, en ir y decir: allá está el peligro, esta es la realidad, esto tienes que hacer, esto no hagas, te aconsejo que no, mira, este es el consejo que yo creo es correcto para tu vida, esto es lo que veo en la palabra de Dios, por ejemplo, podemos impactar de manera determinante más de una vida. Y sin ir muy lejos, incluso el policía que le predicó a usted. Claro. ¿Verdad? O sea, nos ha contado en algunas ocasiones, no en este podcast, pero fuera de este podcast, que su vida no andaba tan bien. No. La vida del hombre que le predicó. Sí, cierto. ¿No? Pero, o sea, ese momento, yo me imagino en él ese instante, ¿no? De ver un alma perdida, un joven desorientado y decir: ok, aunque probablemente no lo siento en este momento, no me siento digno en este momento, no califico, claro, pero voy a decirle, quizás arregle un poco su vida, ¿no? Exacto. Y aquí estamos. Tremendo. ¿Cómo? Casi 30 años. Casi 30 años después. 93 y 2023, 30 años. Van a ser 30 años en unos meses. 30 años. Y porque este hombre se arriesgó, a pesar de que a lo mejor a ojos de la religión organizada no calificaba, él decidió ser un protector para mi vida. Porque el decirle a otro: necesitas de Cristo, tu vida puede cambiar, hay esperanza, estás protegiendo esa vida, no solamente de la posibilidad de un fin de semana loco, de juerga o de pandillaje o de lo que sea, sino de una eternidad sin Dios. Qué increíble. Tremendo, la verdad. Increíble. Entonces viene a mi mente las palabras de C.S. Lewis. Él dice que debemos aprender a ver a toda persona. Cuando tú miras a una persona, él dice, debes saber que tienes frente a tus ojos un horror eterno o una gloria divina. Imagínate eso. O sea, yo sé. Y si simplemente digo, y si más tarde algo pasa y tu vida acabó y era yo el último que tenía en mis labios y en mi ser la posibilidad de decirte: hay esperanza, necesitas a Cristo. Por eso el Señor dice en Ezequiel, ¿no? El atalaya, la función del atalaya es la de protector. Es el soldado vigía que está en alguna parte elevada del muro, generalmente era una torre que tenía un par de gradas más o un nivel más alto que el resto de la muralla. Y este hombre estaba entrenado para poder distinguir el peligro a tiempo. Eran hombres que estaban capacitados de una manera muy interesante. Muchos no observan o no conocen el detalle del entrenamiento de un atalaya. Ellos podían describir hasta cómo, por la manera en que caminaba o corría alguien, o el tipo de la manera de cabalgar en un caballo, decir: es soldado, es peligroso, es un mensajero, es un cartero, es correo, ¿no? Un ejemplo es cuando David está en todo ese conflicto que es generado por su hijo. Creo que es el tiempo de cuando es generado por Absalón, y la revuelta se levanta contra la persecución contra Absalón, y el atalaya está en el muro y David está cerca y dice: veo a alguien correr. ¿Cómo corre? Corre como mensajero. Es tremendo, ¿no? O sea, sí. El atalaya estaba entrenado. Aunque uno no se dé cuenta, nuestra manera de conducirlo, comportarnos, movernos, desplazarnos, deja ver quiénes somos. Yo puedo ver a alguien en la calle
y mirarlo hasta cómo se siente, a decir, ese pata sabe pelear. No, este es una mazamorra, este lo puedes pasear y ni cuenta sea, por ejemplo, ¿no? Entonces la función de la atalaya es eso, de reconocer el peligro de lejos y anunciar hacia adentro a la ciudad, sobre los cuales él tiene la responsabilidad de advertir del peligro, decir, vienen hombres cabalgando, vienen esto, vienen lo otro, viene así, hay que tener cuidado o no es ningún peligro. Y el Señor en Ezequiel habla justamente de la función del atalaya y le dice, si ves al impío en su maldad y no le adviertes, el impío perecerá en su pecado, ¿verdad? Pero yo demandaré su sangre de tus manos. Y luego habla del justo. Si ves que el justo se desvía de su camino, porque, gran noticia para todos, también somos falibles, ¿verdad? Nos equivocamos. El justo no porque somos perfectos, sino porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Así es. Entonces, pero dice la función de la atalaya es decir, y es lo que hacemos nosotros como líderes, como pastores, como guías. Oye, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado. He visto esto, me parece esto, veo que tus disciplinas espirituales están bajando. Ten cuidado. ¿Me entiendes? Estoy cumpliendo una función como atalaya, estoy cumpliendo una función como protector, advirtiendo a tiempo antes de que el peligro termine llegando y tumbando a patadas la puerta de tu integridad moral, por ejemplo. Entonces, Dios le dice, tu función es advertir, que es otra de las funciones del protector. Advertir. No solamente protejo y evito y como borreguito te digo, por acá no, vas acá y con la varita te van enderezando como oveja, sino también advertir, enseñarle a otros a reconocer el peligro. Entonces, eso es una función tremenda. Y volviendo a lo del síndrome del segundo violín, sea que nos toque pues ser una voz de guía y de influencia a miles o a cientos de miles, o sea que seamos alguien que pues en un grupo de 15 estamos siendo influencia para otras vidas. Tú citaste lo del policía, yo te hablé de Charles Spurgeon. Tenemos una soberana responsabilidad como protectores. Así es. Qué loco. ¿Cortamos ahí? Sí. ¿Que ya? Bien, gracias por conectarse una vez más a un nuevo episodio de Hombres de Guerra. Aquí te dejamos los links para que te conectes a los otros episodios y sigas viendo este contenido que está buenísimo. Ponte al día y seguiremos sacando videos semana tras semana. Así es, excelente. Cuídense, que Dios los bendiga. Chao.